Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Diego Hernández, soy psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, soy editor de texto en Quirófano de Textos y soy reportero comunitario en Comunicando Belén. Esta videocolumna la queremos hacer para que el proceso de escritura de los textos sea mucho más tranquilo, para que tengamos algunas ideas sobre cómo podemos construirlo y que, por supuesto, el producto sea de una calidad que nos permita publicarlo. Entonces vamos a ello. Vamos a hablar de diferentes cosas, empezando por la selección del tema y vamos a hablar también de algunos aspectos prácticos y algunos aspectos técnicos de lo que implica escribir un artículo para que salga en un medio de comunicación. Lo primero que voy a tocar es el tema que vamos a elegir. Cuando vamos a empezar a escribir, lo más difícil es encontrarse con esa hoja en blanco que puede ser tan terrorífica, porque no sabemos cómo abordarla, no sabemos cuáles son las armas con las que debo enfrentarme a este campo de batalla. Entonces, la primera recomendación es que pensemos en un tema. ¿Cuál es esa materia de la que voy a hablar? Y cuando hablo del tema, no me refiero a que haya temas buenos o malos. Eso es lo primero que quiero decir. Cualquier tema puede servir, cualquier tema puede funcionar. En un texto es tan importante o incluso más importante la forma que el contenido. Quiero explicar esto un poco para que no se preste malentendidos. La forma es la estructura que le damos al texto, pero también es la manera como contamos lo que estamos contando o la manera como transmitimos la información que necesitamos transmitir. Entonces, puede que el tema nos parezca a nosotros sencillo o que no tiene mucho interés, pero si tenemos la habilidad de contarlo con detalle, casi que llevando de la mano a nuestro lector, dependiendo de lo que queramos hacer, entonces cualquier tema nos sirve. Lo que me pasó hoy en la mañana, por ejemplo, puede ser un tema. Lo que leí en las noticias y me dejó pensando, me generó una pregunta, eso puede ser un tema. Lo que estuve conversando con un amigo, eso puede ser un tema. Mis aficiones, mis gustos, en fin, los temas son prácticamente inagotables y dependen mucho de lo que queramos hacer, la motivación que tenemos nosotros. Y una cosa muy importante con el tema es que, así como en una investigación, no se trata de lo más amplio, sino que mientras más lo podamos delimitar, mejor. Me voy a explicar. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de la Comuna 16, y lo dejo solamente así, diciendo mi tema es la Comuna 16, es muy complicado, porque tengo muchísimas variables por abordar y en un texto no voy a poder hacerlo, a menos que me dedique durante muchísimo tiempo o cuente con la ayuda de otras personas. Pero sería una investigación muy grande que requiere recursos, tiempo y no estamos disponibles para eso. Entonces yo empiezo a precisarlo. Lo puedo precisar de varias maneras, lo puedo precisar temporalmente. Por ejemplo, la Comuna 16 en los primeros meses de 2020. Ya tengo algo más aterrizado. O lo puedo precisar en términos espaciales. El barrio Belén Fátima en la Comuna 16. Miren que voy precisando. O también lo puedo hacer de otra manera. Por ejemplo, personajes de la Comuna 16. Entonces, dentro de personajes puedo elegir personajes históricos, por ejemplo. O puedo elegir personajes representativos. Miren que cada una de estas cosas me permite tener un tema cada vez más delimitado y en esa medida mucho más fácil de abordar. Una vez ya tengo definido mi tema, ya sé de qué quiero hablar en este escrito, lo siguiente que les invito a que nos preguntemos es cuál es el tipo de escrito que yo quiero, cuál es el tipo de escrito que se necesita a partir de mi ejercicio. Hay varios tipos de escritos, puede ser un escrito científico, o sea, un artículo, por ejemplo, los que suelen hacerse cuando termina una investigación y salen en revistas indexadas, que presentan resultados, esos son artículos científicos. Puede ser un artículo noticioso, por ejemplo, en el cual yo estoy contando algunos hechos, algunos datos que son ciertos o verificables y se los estoy presentando al espectador de una manera noticiosa, de una manera informativa. También puede ser una crónica, por ejemplo. La crónica es un género muy difícil, pero se puede intentar, claro que sí. Y es como una especie de hijo entre la noticia y el cuento. La crónica es muy literaria, permite muchas libertades y es más narrativa que informativa. Entonces es bien importante tener eso en cuenta. También lo que puedo hacer es simplemente plantear una opinión,
Entonces sería una columna de opinión y allí lo que voy a hacer es exponer mis argumentos. Entonces, aquí les acabo de mencionar algunos, hay muchos más tipos de escritos. Ya tengo mi tema definido, ahora debo definir cuál es el tipo de escrito en el cual me voy a concentrar, el tipo de texto que voy a producir. Una vez lo tengo, el siguiente paso es el tono. Cuando hablo del tono es a quién me voy a referir, cuál es esa persona que me va a leer. Entonces miren que ya tengo 3 preguntas. Me he preguntado cuál es la materia de la que voy a tratar, cuál es el tipo de escrito que quiero lograr, y en esta tercera es a quién me dirijo y cómo me dirijo a ese quién. Si yo quiero hablar en primera persona, entonces debo mantenerla durante todo el escrito. Y normalmente cuando hablamos en primera persona es algo que nos está poniendo en la posición de cercanía con el lector. Entonces lo que esperamos es mantener un tono de cercanía, sin llegar pues a caer en, ¿cómo llamarlo? Como en la vulgaridad, por ejemplo, o en el abuso de confianza. Lo que queremos es que el lector se sienta cercano con lo que le estamos transmitiendo. Y entonces, en ese sentido, el estilo de nuestro texto debe ser cercano, no tratar de utilizar palabras muy rebuscadas o formas que no son parecidas a las de nuestra forma cotidiana de hablar. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que hablar es una cosa y escribir es otra muy diferente. Esa es la razón por la que, por ejemplo, en WhatsApp muchas personas prefieren mandar audios en lugar de escribir, porque redactar es una cosa completamente diferente, hablar es una cosa completamente diferente a la de escribir. Dicho esto, entonces el tono que tenemos, o el tono que vamos a emplear, depende de nuestro público. Si yo me quiero dirigir a adolescentes, por ejemplo, el tono habrá de ser muy cercano, porque si no, definitivamente no lo logro. Si me quiero dirigir a adultos jóvenes, puedo ofrecer más información, como lo que estoy tratando de hacer en esta videocolumna para ustedes. Si me dirijo a adultos mayores, trataré de ser más explícito, trataré de meter más historia, en fin. Son cosas que nos define el público objetivo. Pero también tenemos que decidir la persona en la que mantenemos nuestro escrito. Ahorita les hablaba de la primera persona. Planteemos que puede ser en tercera persona, entonces, o impersonal, como suelen ser los artículos científicos. Entonces los verbos van del tipo se observó que, o también puede ser en el caso de un artículo noticioso, fulanito de tal, cuyo cargo es este, manifiesta lo siguiente, abro comillas, cito lo que dice. Eso se refiere a el uso de la persona gramatical, ¿cierto? Primera, segunda, tercera persona. La primera persona, yo, hablo desde mí, o puede ser nosotros, que es otra herramienta muy válida también a la hora del tono. La segunda persona es el usted o ustedes. Y la tercera persona, él, ella, eso o ellos. Entonces es bien importante que definamos eso para saber cuál es el tono que le vamos a dar. Miren que todo lo que estoy diciendo es antes de empezar a escribir, es una preparación para el texto. Porque ya lo que viene es justamente que comencemos a documentarnos. Y para ello vamos a las fuentes de información. Aquí quiero señalar que hay básicamente 2 tipos de fuentes de información, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Para efectos de esta columna, para que podamos entendernos, las fuentes primarias son aquellas de las que yo obtengo información directa. Por ejemplo, si yo entrevisto a una persona, si yo aplico una encuesta, si yo tengo acceso a un documento que no está publicado, por ejemplo, un acta de una reunión, ¿cierto? Ese tipo de cosas son las fuentes primarias. Las fuentes secundarias son las publicaciones, que pueden ser libros, revistas, periódicos, páginas en internet, canales de YouTube inclusive. Todo esto es muy importante porque cuando yo estoy documentándome para realizar el texto, para poder finalmente redactarlo, debo ser muy cuidadoso con cuáles son los elementos que son míos y cuáles son los elementos que tomo de otras fuentes. Porque siempre debemos ser muy respetuosos con la fuente. En el caso de fuentes primarias, si yo quiero redactar un artículo noticioso, entonces yo por ejemplo entrevisto a alguien. Ese alguien tiene su propia voz. Entonces mi obligación es mantener esa voz, mantener las palabras que utilizan y ojalá lo más literal posible. Si puedo, entre comillas, lo que dijo.
tal cual lo dijo. Y por supuesto mencionar el nombre de la persona siempre que ella esté de acuerdo. Hay casos de investigaciones, como por ejemplo en el periodismo investigativo, en el cual las fuentes no se pueden revelar porque corren peligro, porque deciden mantenerse anónimas. En esos casos también hay que tener mucho cuidado con cómo se menciona. Lo mismo pasa con textos no publicados. Si yo tomo información de un acta, debo decir de dónde estoy tomando esa información. Entonces, tuve acceso al acta número tal, de la reunión tal, mencionar eso. Es muy importante. Y con fuentes secundarias lo mismo, porque corremos el riesgo de que nos acusen de plagio, de que estamos robando texto de algún lado. Entonces, con las fuentes secundarias, quiero mencionar brevemente la diferencia entre cita y referencia. Una cita es, como en el caso de lo que les mencioné de las fuentes primarias, cuando abro comillas y tomo literalmente lo que se me está diciendo. Una referencia es cuando menciono que otro dijo algo, pero o lo resumo o lo digo con mis propias palabras, o sea, lo parafraseo. Esto también pasa mucho en los artículos científicos, y es que no necesariamente cuando yo menciono a un autor estoy citando literalmente su obra, sino que, por ejemplo, extracté una idea y la cuento como yo la entendí, o bien trato de sintetizar un montón de hallazgos y de cosas en 2 o 3 renglones, pero son mis palabras, y eso es lo importante. Ambas son importantes, la cita y la referencia. La cita porque si yo estoy tomando palabras de otro y no las estoy poniendo entre comillas, ni poniéndole el crédito que corresponde, o sea, por lo menos mencionando al autor o a la institución, la editorial que lo menciona, entonces corro el riesgo de que me acusen de plagio. Y las referencias también son importantes porque hay lectores que quieren ir más allá de lo que estamos contando. Entonces, para ellos es necesario saber cuáles fueron nuestras fuentes. Cuando estamos en el proceso de recolección de información, estas fuentes nos van a ofrecer una gran cantidad de datos. Algunas no tanto, de eso depende pues de lo que estemos investigando o de cómo queramos construir el texto. Lo más importante es que vayamos tomando notas de estas fuentes, ojalá con las referencias para que podamos mencionar los autores. De esta manera se va haciendo un proceso de fichaje, entonces yo tomo frasecitas de un lado, frasecitas del otro, siempre mencionando de dónde vienen, y luego ellas me van a servir para cuando haga el tejido del texto, para poderlas incrustar ahí, bien sea como citas textuales o como referencias. Ya que tenemos todo esto, ya nos podemos sentar frente a esta tan temida página en blanco y redactar nuestro texto. Seguramente en el proceso del tema, del tono y estas cosas habremos tomado algunas notas. Conviene tenerlas a mano cuando nos vamos a enfrentar a la famosa hoja en blanco. Cuando estamos ya sentados pensando en el texto, hay varias recomendaciones que quiero hacerles. Lo primero, como estamos orientados a un medio digital, tratemos de que los párrafos sean cortos, que sean párrafos de 3, 4, máximo 5 renglones. Cuando ustedes abren una página web y se encuentran con un párrafo de 10 renglones o más, muy seguramente ustedes no lo van a leer, entonces van a pasar de largo o simplemente devolver el enlace. Así que la recomendación es esa, que sean párrafos 3, 4, 5 renglones máximo, para que podamos mantener un ritmo del texto. Los artículos que solicitamos para Comunicando Belén son de máximo 2 páginas, en el caso de ustedes. Van a notar que en la página web pueden salir publicados algunos que son de mayor extensión, pero esto depende pues del objetivo del contenido, depende de quién lo redacte y depende de decisiones editoriales también. Pero en el caso de las columnas que ustedes pueden aportar, con máximo 2 páginas creo que está bien. Esto no es una camisa de fuerza, no es que, entonces 2 páginas y media no me lo van a recibir. No, no es tanto eso. Pero sí es como un estándar que podemos tener. ¿Cómo sé cuáles son 2 páginas? La recomendación que les hago es que sean en letra Arial 12 a espacio sencillo. Porque como vamos a incrustar también algunas imágenes seguramente, van a notar que cuando incrusten estas imágenes el texto no va a ser tanto como esperaban y las 2 páginas se van relativamente rápido. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Otra cosa, sugiero que utilicen algún procesador de texto que esté en línea. En el caso de nosotros utilizamos el Google Drive, que son los documentos de Google, con los cuales tienen muchísimas herramientas de edición de texto y nos queda mucho más fácil a nosotros hacer el proceso de revisión y poderlos publicar. Así que les recomendamos fuertemente que sea Google Drive. Cuando voy a redactar el texto, tengo que tener en cuenta
algunos bloques. Voy a partirlo en 3, que son pues como los clásicos, que son inicio, nudo, desenlace. En el inicio, lo que yo quiero hacer es atrapar al lector. Entonces ese primer párrafo es muy importante. García Márquez decía que el gran cuentista es el que, o el gran narrador, pues, es el que logra que en ese principio el lector se atrape y quiera saber más. Entonces nuestro primer párrafo es como el gancho con el cual tratamos de pescarlo. Y tiene que ser un gancho muy efectivo. Tenemos que buscar que sea el lenguaje más directo posible, que en este primer párrafo el lector ya sepa de qué le vamos a hablar. O sea que el primer párrafo es una presentación de nuestro tema. Vamos a decirle al lector, no en estas palabras, pero con esta intención: querido lector, esto es lo que te quiero plantear y este es el recorrido, cómo lo vamos a hacer. Es una posibilidad que lo describan así literalmente. Si no, pues hay que buscar algunas palabras o algunas oraciones que permitan que el lector ya sepa para dónde vamos, porque esta introducción es la que va a permitir que él continúe enganchado. Voy a saltarme el nudo por ahora y voy a brincar directamente al desenlace. A mí me parece muy importante, y en esto Edgar Allan Poe proponía en su método de composición, que debería ser el punto de partida de los autores. Esa es la visión de Poe. Hay otros que piensan diferente, pero creo que es muy útil que nosotros sepamos para dónde vamos, con qué queremos cerrar el artículo. Puede ser una pregunta, por ejemplo, que yo no alcanzo a resolver un tema o estoy planteando una reflexión y quiero que el lector sea quien se genere su propia opinión, así que le dejo una pregunta al final. Otra puede ser una invitación. Yo quiero que el lector haga algo o que el lector siga algo, entonces cierro con una invitación. Otra puede ser una afirmación. Lo que estoy haciendo es argumentar y al final voy a soltar el producto de esta argumentación. Entonces, tener claro para dónde voy es de mucha utilidad a la hora de redactar el texto. Hay quienes empiezan por el final. Eso puede ser una estrategia. No estoy diciendo que empiecen redactando el final, pero sí que lo tengan muy presente, que sepan para dónde van. Porque cuando uno se sienta a escribir, ese final es el que le va a dar la luz y la orientación de todo el camino a trazar. Y en esa manera nosotros lo que hacemos es simplemente, con ese objetivo en mente, seguir el camino. Y el texto se va yendo solo dependiendo de lo que necesite. Ya que tenemos el inicio y tenemos el final, nos podemos concentrar en el centro o en el cuerpo del texto. Lo que sugerimos acá en Comunicando Belén, para que sea mucho más fácil para los lectores y para los seguidores, es que los textos tengan subtítulos. Entonces, que yo piense por lo menos en 2, 3 bloques en los cuales quiero dividir mi texto. En esos 2 o 3 bloques puedo añadir un subtítulo de unas 10 palabras máximo que abarque la idea de lo que van a describir los próximos 2 o 3 párrafos. En esos 2 o 3 párrafos desarrollo esta idea, que podría ser como una idea secundaria. Y así, con 2, 3, 4 ideas secundarias, voy llevando al lector desde la presentación del tema hasta ese final, que es el que tengo en mente. Si ustedes siguen esta estructura, se van a dar cuenta de que construir los textos es mucho más sencillo, porque ya está el plan elaborado. Entonces, el producto va a ser mucho mejor. Las imágenes son muy importantes a la hora de publicar en la web. Yo lo que sugiero es que por cada bloque o por cada subtítulo de los que les mencioné en el cuerpo, busquemos una imagen, de tal manera que tengamos 2, 3 párrafos, una imagen, luego otro subtítulo, 2, 3 párrafos, acompañados de su imagen, y así hasta el final. Las imágenes son también contenido protegido por los derechos de autor. Entonces tenemos que ser cuidadosos de verificar cuál es la fuente de las que las tomamos. Si ustedes mismos son los que producen las imágenes, genial. Aprovechan y mencionan fotografía tomada por y su nombre. Si el contenido es tomado de otras fuentes, por ejemplo páginas web o de publicaciones, entonces hay que referenciar de dónde se toma. Si sabemos el autor, ponemos el nombre del autor. Si no, entonces ponemos el nombre del medio del que la tomamos. Por ejemplo, fotografía tomada de Twitter, fotografía tomada de Pinterest. Ese tipo de cosas son necesarias
para que podamos publicar las imágenes y no tengamos dificultades con derechos de autor. Adicionalmente, cuando yo presento una fotografía, debo darle al lector un contexto de esa foto. Entonces, hay una cosa que se llama el pie de foto, y es que debajo de la imagen aparece un pequeño texto, 1 o 2 renglones máximo, en el cual hablamos sobre la foto. La nombramos o la describimos o mencionamos por qué se relaciona con el texto. Por ejemplo, para Comunicando Belén yo escribí un artículo sobre las mujeres y hablaba sobre la primera cédula que se otorgó en Colombia a una mujer para que pudiera votar. La imagen que acompañaba era la fotografía de la cédula de doña Carola Gutiérrez de Rojas Pinilla, creo que es, en este momento se me olvida el nombre completo, la esposa del dictador Rojas Pinilla. Y bueno, me conseguí la imagen en una página web, puse la fotografía y debajo una nota aclaratoria, que pues un pie de foto, que decía fotografía de la primera cédula otorgada en Colombia a una mujer. Es simplemente eso, es que le demos al lector un contexto de por qué la imagen está ahí. Entonces miren que ya tenemos todo esto, pero nos falta algo muy importante, que es el título. Lo dejé para el final, no porque sea lo último que haya que hacer, sino porque es mucho más práctico dejarlo para el final, y ya les voy a contar por qué. El título es lo más importante que tenemos a la hora de publicar, tanto en la web como en otro tipo de medios, porque el título es el que nos dice si yo debo leer esta información o no. Miren ustedes cuando están pasando titulares en el celular y se encuentran con alguno que no les llame la atención, ¿ustedes siguen leyendo esa noticia? Pues seguramente no, supongo. Entonces el título debe ser corto, debe ser claro, debe ser honesto. O sea, yo no puedo engañar con mi título. Si yo voy a hablar del barrio Fátima, no puedo decir toda la comuna 16, ¿cierto? Debo especificar de qué estoy hablando. Un título puede ser una pregunta, por ejemplo, y que el texto responda a esa pregunta. Un título puede ser una afirmación. Un título puede incluir 2 afirmaciones opuestas incluso. Por ejemplo, ¿es la Tierra plana o es redonda? Por decir algo. Y que voy a discutir en mi texto sobre si la Tierra es plana o redonda, presentando por supuesto argumentos de ambas partes. Obviamente esto no se resuelve en 2 páginas, es solo un ejemplo. Pero entonces, volviendo al título, es muy útil dejarlo para el final porque ya sabemos qué es lo que contiene nuestro texto y no vamos a darle falsas expectativas al lector, sino que le vamos a ofrecer exactamente lo que hay. Hay quienes empiezan por el título. Por ejemplo, José Saramago empezaba así sus novelas. Él tenía una figura muy bonita y es que decía que el título de una novela es como tener una botella vacía. Entonces ya tenemos los límites. Lo que falta es llenarla de contenido, pero ya está la botella. Entonces esa puede ser otra estrategia también, comenzar por el título. Pero si yo comienzo por el título, tengo que escribir un texto que responda a ese título. Porque muchas veces hemos visto diferentes tipos de textos, artículos, noticias, incluso trabajos de grado, en los cuales el título no se ve reflejado en el cuerpo del texto. Y eso es, cuando menos, un engaño al lector. Y no queremos engañar, a pesar de que estemos hablando de ficción, que también es posible. Pero en la ficción hay algo muy bonito y es que yo me gano al lector, porque él entiende que soy honesto como narrador, indiferente de si los hechos son reales o no. Eso es bien importante, porque si yo no me gano la credibilidad del lector, él no me va a acompañar en el viaje. Entonces, el título debe ser corto, con palabras sencillas. Si vamos a hablar de algo específico, ojalá esté nombrado en el título. Por ejemplo, el último artículo que redacté para Comunicando Belén era sobre los tapabocas como un accesorio de moda. Y claro, la palabra tapabocas debe estar, la palabra accesorio debe estar. Entonces hay que pensar en un título que incluya esas palabras y con el cual yo pueda responder con el cuerpo del texto. Una vez ya hemos hecho todo este proceso, tenemos el título, tenemos la introducción o el párrafo pues de bienvenida, tenemos nuestro cuerpo del texto y concluimos, pues diríamos que ya está. Pero falta el paso más importante de todos, y este paso ojalá nunca se lo salten, y es
Cuando hemos terminado, si por ejemplo estamos trabajando en Word u OpenOffice u otro procesador de texto, presionamos la tecla guardar. Entonces lo que vamos a hacer es dejar el texto ahí un momento. Lo cerramos, vamos y cambiamos de actividad y luego volvemos a leerlo completo. Si lo guardamos en Drive, listo, cerramos la pestaña, cambiamos de actividad, por ejemplo buscamos un video en YouTube, cualquier otra cosa, o hablamos con la familia, acariciamos el perro, etc. Luego volvemos al texto y lo leemos completo. Vamos a leerlo como si no fuera de nosotros, y eso es muy difícil. Eso es tal vez lo más difícil de producir textos, y es leerse a sí mismo, porque es un ejercicio de autocrítica, y la crítica es un músculo que hay que ir ejercitando. Entonces les invito a que en esta lectura seamos muy cuidadosos y pensemos si a otra persona le gustaría leer ese texto, si a otra persona le sería de utilidad ese texto, si a otra persona ese texto le responde lo que le ofrece el título, si a esa persona el texto lo lleva de la mano desde el principio hasta el final. Este tipo de preguntas son muy importantes para releer el texto, pero también hay unas cuestiones técnicas. Por ejemplo, si todo lo que estoy mencionando sí está referenciado o citado, si son informaciones que obtuve de fuentes, si todas las fotografías tienen los elementos que ya les mencioné, el pie de foto y el crédito correspondiente, foto tomada de tal parte. Si hay errores de ortografía o de gramática, esto es elemental porque todos los procesadores de texto tienen un corrector, pero ese corrector es una máquina, es un algoritmo, y el lenguaje, a pesar de que en buena medida funciona como matemática, es también humano, también es subjetivo. Entonces los correctores no alcanzan a apreciar todas las diferencias. Para ponerles un ejemplo rápido, la palabra como. Muchas veces el corrector no está seguro de si la estamos usando bien o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya para cuestiones pues, de ortografía y gramática, amerita que hagamos talleres más extensos y centrados netamente en eso. Pero en resumen, pues es como que podamos identificar cuáles son esos gazapos que se nos escaparon. Por ejemplo, si estoy hablando de un apellido, que esté bien escrito. Si estoy hablando de una ciudad, que esté bien escrita, que corresponda con lo que existe en la realidad. Eso es muy importante porque, como estamos hablando de que somos un medio de comunicación, la credibilidad es fundamental. Y a pesar de que el texto va a ser revisado por otra persona, pues lo que tenemos que hacer es entregar un producto de calidad, porque si no, puede ser devuelto, puede ser no publicado. Entonces tengan eso muy en cuenta. Otra cosa que permite la relectura es que identifiquemos palabras que se repiten. No hay nada más aburridor que estar leyendo un texto y que una misma palabra se haya vuelto la muletilla del autor. Por eso, identifiquémoslas. Y una vez las encontramos, yo por ejemplo lo que hago cuando estoy revisando textos es que las resalto y miro cuántas veces aparecen después. Cuando uno las resalta se da cuenta de que en este párrafo está 5 veces. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál de ellas puedo eliminar? ¿Cuál de ellas puedo cambiar? ¿Cuál de ellas puedo sustituir por un sinónimo, por ejemplo? O si debo reescribir alguna parte del párrafo. Esto es bien útil porque va a permitir que ustedes vayan identificando cuáles son las muletillas que tienen. Y a partir de la identificación de las muletillas se hace una escritura mucho más fresca, mucho más limpia, mucho más elegante y elocuente también. Eso es por supuesto lo que queremos, que sea un proceso en el cual todos estamos aprendiendo y que esta crítica, que es en principio autocrítica, sea cada vez más fuerte, más robusta y nos permita productos de mayor calidad. Otra cosa muy importante en la relectura es que identifiquemos si por ejemplo estamos incurriendo en contradicciones. Eso puede pasar, que hemos dicho una cosa en un párrafo y al párrafo siguiente estamos diciendo otra idea que o no está conectada o es netamente contraria, pues que está desdiciendo lo anterior. Si yo lo que quiero es presentar dos puntos de vista opuestos, debo ser muy claro con eso y marcar este es el punto de vista aquí y este es el punto de vista acá. Se encuentran así o se desencuentran así. Pero si lo que estoy planteando es una opinión, esta opinión debe ser consecuente, debe tener coherencia. Y si estoy buscando la coherencia, entonces debo descartar todas estas contradicciones. En algún momento tendré que hacer sacrificios, tendré que
eliminar alguna parte del texto, por ejemplo. Tendré que reescribir una parte del texto. No importa, eso es parte del proceso de construcción y les pasa a los mejores escritores. Es muy raro el caso en el que un escritor se sienta y de una tacada sale con un texto limpio. Casi siempre hay que hacer muchas revisiones, muchísimas. Y bueno, esto es un proceso en el cual todos siempre vamos a estar aprendiendo, nadie tiene la última palabra, pero ustedes como autores son los que sí tienen la primera palabra, y esa es una responsabilidad gigante. También hay que buscar si tenemos puntos dudosos, puntos oscuros en el texto. Cuando digo dudosos es que no me queda muy claro qué es lo que decía el autor. Y cuando digo oscuros es que en lugar de facilitarme la comprensión, lo que están haciendo es enredarme, bien sea por palabras raras o porque la gramática de la oración no me permite comprender lo que está diciendo. Entonces, identificar estos puntos y solidificarlos hace que nuestro texto vaya a ser mucho mejor. Bueno, estas son las recomendaciones que tenía para ustedes hoy. Tenemos entonces, para un repaso rápido, la definición del tema o la materia de la que quiero hablar, la definición del tipo de escrito en un segundo lugar. Luego vamos a pensar como tercera parte en el tono, es decir, a quiénes me dirijo y cómo me dirijo a ellos. En un cuarto momento vamos a mirar las fuentes de información, si son primarias o secundarias, y cómo debo referenciarlas. En un quinto momento, que es ya el de la redacción propiamente dicha, vamos a iniciar atrapando al lector con un pequeño párrafo. Luego desarrollamos nuestra materia a tratar en bloques que están previamente delimitados y concluimos. Finalmente le ponemos un título, lo acompañamos con imágenes, todo esto referenciado, cerramos nuestro texto y luego vamos al paso que es tal vez el más importante, que es la revisión, volver a leer con el ojo crítico. Espero que esto les sea de mucha utilidad, no solamente para Comunicando Belén, sino para los demás textos que deban hacer en otros momentos de la vida. Recuerden igual pues que en Quirófano de Textos también estamos disponibles para asesorarles con lo que necesiten y pueden encontrarnos en redes sociales, así Quirófano de Textos. Bueno, esto es todo por ahora. Yo soy Juan Diego Hernández, espero que haya sido de mucha utilidad esta videocolumna y estaré muy atento por si tienen inquietudes. Hasta pronto.